tiempos de la historia humana. Abramos Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. Son revelación dada del Padre Eterno a Daniel, culminando, cerrando este libro en una solemnidad, mis queridos hermanos, como nosotros no tenemos idea. Daniel capítulo 12, 1 al 3 dice así, creo que ya lo tenemos abierto, dice: en aquel tiempo, y el tiempo se llegó, mis hermanos, se refería a Daniel en aquel, aproximadamente unos 2700 años después, 2600 y algo años después, ya el Señor le indicó a Daniel que iría a suceder en estos tiempos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el 3, los entendidos, esto es clave, hermanos, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Repito el 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son esos entendidos? Nosotros, hermanos. Amén. Nosotros, el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz resplandeciente. Amén. Somos llamados para ser entendidos. ¿Entendidos en qué? Pensar y actuar con entendimiento espiritual. La gran diferencia entre la luz y las tinieblas es que los que andan en luz, los que estén en luz, serán entendidos. Y los que todavía estén en tinieblas y anden en tinieblas, estarán confundidos. La persona que está confundida no tiene claro qué es lo que va a hacer, qué es lo que tiene que realizar, qué es lo que planea, y no le sale bien, y es algo muy infructuoso todo lo que la persona en confusión proyecta. Y por lo tanto se aplica Isaías 8:20, que dice: a la ley y al testimonio, el que no predique, el que no hable, el que no actúe conforme a esto, es porque está todavía en tinieblas, es porque no es amanecido. Y no amanecer es estar en tinieblas. ¿Cuánto hace que nos amaneció a nosotros, hermanos? ¿Cuánto tiempo hace atrás? ¿Tenemos alguna visita, verdad? Sí. ¿No miembro de la iglesia adventista? Levante la mano, quiero saludarle personalmente. Gracias, muy amable, mi hermana. Que todavía no son miembros de la iglesia, la hermana levantó su mano. Bienvenida. Al igual que los demás hermanos, usted es una candidato del reino de los cielos. Y ha venido hoy justamente para reconocer que la humanidad debe adquirir un entendimiento espiritual para poder discernir las cosas de Dios espiritualmente. Mi gran preocupación, hermano, con este mensaje, y lo unimos con el mensaje de los tres ángeles que se ubican. ¿Dónde están ubicados el mensaje de los tres ángeles? En Apocalipsis, ¿qué capítulo? Entendidos. Llegó la prueba del entendimiento. Son mensajes que necesitamos. ¿Sí, hermano? Apocalipsis 14, de los versículos 6 en adelante, más exactamente hasta el 12. Y los entendidos conocerán lo que va a suceder en estos días. ¿Saben, hermano, que los mensajes de los tres ángeles incluyen o buscan, nos llevan
a un acto de total solemnidad. Solemnidad. Pero ¿sabe cuándo se marcó la brecha de la solemnidad para el pueblo de Dios en estos últimos días? El 22 de octubre de 1844, cuando el Señor Jesucristo, esto se celebró hace pocos, de 3 sábados atrás, donde estamos cumpliendo 178 años de la apertura del paso del Señor Jesús del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué simboliza o qué significado tiene ese hecho de que el Señor Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo? ¿Cuándo se hacía eso en el santuario terrenal? ¿En qué momento? El día de, en el gran día de expiación. ¿Cuántas veces al año? Una sola vez al año. Un día al año. Era el día 10º del mes séptimo, donde el sumo sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo. ¿A qué entraba? Pregunto. A expiar los pecados ¿de quiénes? Del pueblo. ¿De quiénes? Del pueblo. De todo el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, ¿cómo era ese día? La sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, donde nos habla de ese acontecimiento, de ese suceso, de esa experiencia una vez al año, el gran día de expiación, cómo se comportaba el pueblo de Israel, cómo se comportaban las familias. El pueblo de Israel estaba compuesto por familias. Hoy el pueblo de Israel moderno, espiritual, está compuesto por familias. La iglesia adventista del séptimo día. Pensemos cómo era que se relacionaba la familia, cómo vivían ellos ese único día al año que era definitivo, porque el sumo sacerdote entraba para hacer expiación, o sea, para que quedase eliminado el pecado de todos aquellos que habían confesado durante los 365 días del año. Hasta ese momento habían confesado su vida pecadora, sus faltas, sus hábitos, su insistencia en el mal. Había sido ratificado a través de una ofrenda, y esa sangre estaba allí de todos los pecadores que habían manifestado y buscado el perdón del Padre a través del Cordero. A través del Cordero. Ese día era un día de mucha solemnidad. La revelación nos dice que prácticamente ningún miembro de la familia salía de cada tienda, de sus casas, tiendas, en el desierto. No salían. Todo el día estaban orando, pidiendo al Padre que se hiciera real la expiación, que en cualquier momento el sumo sacerdote estaría interviniendo por todo el pueblo delante del Padre, y su nombre debiera estar allí. Aunque el sacerdote no revisaba los nombres de cada uno, pero cada uno en forma personal: Señor, yo quiero que mis pecados que fueron confesados y fueron entregados sean perdonados por el representante tuyo, el sumo sacerdote. Por eso, mis hermanos, estamos en un tiempo de suprema solemnidad. Desde el 22 de octubre de 1844, 178 años llevamos, que son 178 años de solemnidad. Este es el gran día de expiación. Cuando pasó el Señor Jesús del lugar santo al lugar santísimo, era una vez al año para el pueblo de Israel. Para nosotros ese día comenzó ese día de expiación, para lograr que nuestros pecados fuesen borrados. Y luego lo ampara la palabra de Dios con esos 3 libros donde están quedando registrados cada uno de nuestros actos, para ser colocados delante del Padre. Este es un tiempo de mucha solemnidad, hermanos. Vivir solemnemente delante de la presencia del Señor Jesús. Con razón le dijo al Padre el Señor Jesús en San Juan capítulo 17, le dijo en el capítulo 17 versículo 24, le dijo al finalizar el versículo: Padre, donde yo esté, quiero que estos que me has dado también estén conmigo. ¿Y él dónde está en este momento? Cielo. ¿Dónde? Cielo.
¿Qué parte del cielo? Entendidos. En el Y santuario. los entendidos resplandecerán. ¿Dónde, hermana? En el santuario. En el santuario. ¿Qué sitio del santuario? Lugar santísimo. Lugar santísimo. ¿Qué está haciendo? Espiando. ¿Qué está haciendo? Espiando nuestros pecados. Está desarrollando desde el 22 de octubre de 1844 el tiempo del juicio investigador. En este momento están siendo pasados todos los nombres de todos los que creyeron en el Señor Jesús desde el momento de la redención, la caída y la redención, están siendo analizados uno a uno. ¿Y los nombres nuestros cuándo? ¿En cualquier momento pueden pasar delante del Señor? Todavía no. Y gracias a Dios, porque donde llegara a pasar mi nombre en este momento delante de Él para definir mi vida eterna, me diría, Señor, lo siento, todavía te falta, Rosendo. No conozco los nombres de ustedes, pero pudiera decir, te falta, joven. 2 señoritas tenemos allá. Al final, quizás todavía te falta. Los hermanos adultos, hermanas adultas, estamos en proceso de perfección, de santidad. Pero esto requiere solemnidad. ¿Qué tipo de solemnidad? Que nuestro corazón y nuestra mente estén por completo entregados a nuestro Dios. Amén. A mí me preocupa grandemente, mis hermanos, lo que está a punto de acontecer. Y eso lo encontramos en el libro de El conflicto de los siglos. ¿Cuántos lo tienen? Físico. Es muy diferente abrirlo allí en internet que tenerlo físicamente. Los que lo tienen en mi versión, esta versión, la página 600, no se puede olvidar tan fácil. Página 600. Hay una sentencia tremenda, hermanos, tremenda para estos últimos días. Atención, todos atención. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, ¿cuándo, hermanos? ¿Para quiénes? Para la nación judía. Eso fue antes de ¿qué? De que el Señor Jesús viniese a la tierra por primera vez. Fue antes que Él llegara. ¿Ustedes sabían eso, hermanos? Que la presencia de Dios se retiró del pueblo judío antes de que el Señor Jesús naciera por primera vez. No lo sabíamos, ¿verdad? ¿O sí lo sabíamos? Vuelvo a leerlo. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, mire lo que viene. Tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Lo ignoraron. ¿Qué significa ignorar algo? Eso. Esa es la respuesta más certera. No me interesa. Ellos sabían. Hermanos, ellos sabían que el Señor Jesús iba a nacer. No le interesaba para nada. El deseo de la gente se amplía un poco esto, hermano, contundentemente. ¿Cómo lo amplía? En el hecho de que en aquel entonces ya las ofrendas, ya no los sacerdotes ya no las recibían físicamente, el corderito, la tortolita y todo lo que ofrecían el pueblo de Israel para expiación de sus pecados. Los sacerdotes le exigían que vendieran esas ofrendas y les llevaran el dinero. Hasta ese punto llegaron. Por eso dice, los sacerdotes y el pueblo ignoraron la venida del Señor Jesús. Y el Señor, nuestro Dios, los abandonó. Ahora pregunto, hermanos, ¿quién viene en breve? ¿Quién? ¿Quién? Señor Jesús. ¿Tarda mucho? No. Y la misma aplicación para la nación judía es para nosotros hoy.
dice que la presencia de Dios se retirará muy pronto del pueblo, muy pronto de su iglesia. Y al retirarse la presencia de Dios de la iglesia, quedamos a merced ¿de quién? Del enemigo. Ahora, este es un grupo. No es iglesia todavía, pero con la ayuda del Señor muy pronto, de alguna manera el Señor va a convertir este grupo en iglesia con edificación y todo en el momento indicado en la gracia del Señor. Pregunto, mis hermanos, cuando ustedes iban a Maranata o a otra iglesia, nosotros asistimos a Nueva Esperanza. ¿A qué vamos a esa iglesia? ¿A qué vamos? ¿A qué entramos a la iglesia los sábados? Porque espérenme un momentito, voy a leer la continuidad de este párrafo. Dice: aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. ¿Quiénes? Los judíos, que estaban esperando al Señor Jesús, pero no les interesó. Aunque bajo el dominio ¿de quién? Esto es delicado y peligroso. Y en aquel entonces era el pueblo de Dios. ¿Y hoy quién es el pueblo de Dios? Ay, ay, ay. Bien delicado esto, hermanos. Con razón dijo Josué: decidamos hoy a quién seguimos, o a Dios. Dice: aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Miren esto, hermanos, atención. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios, y trataba de mostrar a sus ministros, y trataba de ministrar a los seguidores del pueblo y los apóstoles. Incluso habla aquí de los apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Y esos habitantes somos nosotros, entre los casi 8.000 millones. No lo sabrán. Y sigue: las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarles para que se cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Esa apariencia de piedad, mis hermanos, ¿qué simboliza la iglesia? ¿Qué significa venir a la iglesia? ¿Qué significaba para el pueblo de Israel entrar ir al santuario, depositar su ofrenda a través del animalito, y el sacerdote lo llevaba al lugar santo para que una vez al año fuese borrados sus pecados? Hoy, ¿qué significa entrar a la iglesia, hermanos? El santuario. Hoy la iglesia, las iglesias, este grupo va a ser convertido en una iglesia. Las iglesias se asemejan o significan el santuario terrenal. ¿A qué iba el israelita al santuario? Díganmelo, hermanos. Díganmelo. A hablar con los hermanos allá, israelitas, y a ver cómo vinieron hoy, y a pasarse los chismecitos bien fresquitos de la semana y calumnias y un montón de cosas. Porque, hermanos, es increíble cuando un miembro de la iglesia conoce un problema o conoce una situación que sea cierta o real, cómo difama y cómo... ¿Ese es el amor de Cristo, hermanos? Oye, quiero contarte algo.
si supiera, si sabe que aquello, a eso vamos a la iglesia, hermanos. Solemnidad. Desde el 22 de octubre de aquel año, 1844, el pueblo de Dios debe estar en una total solemnidad. ¿A quién iban a buscar el pueblo de Israel? ¿A quién iba a buscar? Iba a buscar al Señor Jesús a través de ¿qué? Del Cordero. ¿A quién venimos a buscar a la iglesia, mis hermanos, para que termine de limpiar mis pecados? ¿A quién? ¿A quién? Al Señor Jesús también. Pero usted puede decir, pero que en mi casa también puedo buscarlo. Por supuesto. Y es la primera iglesia, la segunda iglesia, porque la primera iglesia son nuestro cuerpo. ¿Acaso no sabe que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? La segunda iglesia, nuestra casa. La tercera iglesia, el templo. Y en nuestra casa, mis hermanos, la familia. Y este tema pareciera que no es para la familia, ni tiene que ver con la familia, pero la familia es el sistema, es el núcleo clave de salvación. O yo me pierdo con toda mi familia, o con toda mi familia me salvo. Y soy solemne espiritualmente en mi familia, y si no lo soy, no seré solemne, ni reverente, ni respetuoso dentro, ¿dónde? ¿Dentro dónde? Del templo. Por eso, hermanos, es que no es extraño que a la iglesia, al templo, lleguemos o llegue varios miembros a todo menos a buscar el perdón del Señor. Más bien lo contrario, venimos y entramos a ver y a refutar y a mirar mal y ya llegó fulano y ya va a llegar y ahora está hablando fulano y sutano y hermanos, una serie de pensamientos malévolos, malvados. Y este es el designio de Satanás para todas las iglesias cristianas. Todas las iglesias cristianas, lamentablemente. La iglesia adventista todavía anda en estas situaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos entrado a la total solemnidad que dice, vamos a leerlo, hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. No nos hemos percatado o ignoramos, como lo hacía el pueblo judío. 12:12. O ignoramos lo que está sucediendo en este momento con el enemigo. 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los moradores en ellos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Y la iglesia adventista y todas las iglesias cristianas somos moradores en la tierra. Ay de los cristianos en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido sobre vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco que, hermanos, poco tiempo, ha descendido con gran furor, con ira. Hermanos queridos, es impresionante cómo tiene el enemigo, cómo tiene el mundo embebido y en sus manos con toda la información maligna que él está proveyendo a la humanidad. Y el pueblo de Dios ingreído. Hermanos, mi celular está por allá, pero ese aparatito nos está quitando tanto tiempo, tanto tiempo, cuando el tiempo en este momento es dedicarlo en total solemnidad a nuestro Dios. Todo lo que siempre se dice, música, modas, la televisión, todo tipo de medios de comunicación son las herramientas. Mira, hermano, no hay otra forma más contundente que ataque al pueblo de Dios que se ha venido el enemigo con toda su ira que a través de los medios. A través de los medios. Porque él sabe que a través de los medios, ¿a dónde va esa información? A nuestro cerebro. A nuestra mente. ¿Para qué? Para irnos transformando. Hay un principio de medicina que dice que somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Cuando abrimos todo esto para ver y escuchar, y para ver y escuchar, ¿dónde va quedando? En nuestro cerebro.
y vamos siendo transformados en ello. Pero qué hermoso, hermanos, que entráramos, que dedicáramos todo el tiempo posible para sentarnos y entrar a la investigación y el estudio de la palabra de nuestro Dios. Horas y horas que podemos pasar, hermanos, frente a los medios. ¿Por qué no pasamos la mayor parte del tiempo en la meditación, reflexión y estudio de la palabra y del Espíritu?